Es un gusto estar aquí, tanto en el programa como en esta querida ciudad de Formosa, ¿no? Yo soy porteño y muchas veces cuando uno dice porteño desconfían de los porteños porque sí, es una ciudad que merece en parte esa desconfianza en términos históricos, pero hay que recordar que la ciudad de Buenos Aires, antes de ser ciudad como Estado y siendo capital, es la capital de los argentinos, y antes de serlo era la capital de la provincia y ha tenido federales ilustres, ¿no? Ha tenido federales como Dorrego, Rosas, José Hernández. Es importante fomentar, yo siempre digo, a los porteños nos toca la primera línea de fuego, a los porteños nacionales y populares, porque es la ciudad más difícil, más hostil, donde más se ha construido una superestructura cultural de la dependencia, de la colonización, y donde además hay más número de privilegiados. Por eso es un lugar difícil. Quienes somos nacionales, populares, democráticos, federales y latinoamericanistas en Buenos Aires, tenemos que remar fuerte, duro, pero por eso, por sobre todo, somos argentinos y latinoamericanos, y en ese sentido yo, cuando estoy en Formosa, en Mendoza o en Misiones o en cualquier lado, yo me siento en mi casa porque tengo una conciencia profundamente argentina, y también me pasa cuando estoy en otros países de América Latina. Yo hace mucho tiempo que me considero un ciudadano de la patria grande. No necesito que me den ningún documento. Yo me considero un ciudadano de esta maravillosa patria grande que es la de San Martín y Bolívar. Sin duda, y creo todos los formoseños y también muchas personas que viven quizás en otras provincias del interior deben estar agradecidos por esta federalización, porque comenzamos a ir quizás a Buenos Aires y a escuchar que la gente empezaba a conocer de Formosa. Por ahí, como decía un gran periodista que visitó hace poco nuestra provincia, como es Víctor Hugo, dejó de ser una provincia olvidada y pasó a ser una provincia tenida en cuenta por muchas personas, ¿no? Sí, yo lo decía ayer en mi conferencia. Yo cuando vengo a Formosa no vengo al confín de la Argentina, vengo a la puerta de América Latina. Es decir, acá yo siento que se abre una puerta que es la que nos conecta con la América Latina profunda, ¿no? En este caso, no solo con el Paraguay, sino con todo lo que conforma la articulación del proceso de integración latinoamericano en marcha. Y yo bueno, hay muchos formoseños. Jorge Alemán, agregado cultural y filósofo, agregado cultural en la Embajada Argentina de España, un gran referente, es una persona que yo consulto permanentemente, un gran cuadro intelectual y político, es hijo de formoseño. Bueno, Tachuela Verdi, que en su momento fue asesor de Duhalde, pero ahora está asesorando tengo entendido que lo que es el gobierno de El Salvador, que es un gobierno nacional y popular, también es formoseño. Y la provincia, sí, Víctor Hugo Morales realmente ha hecho una gran labor, porque cuando fue el famoso conflicto local en torno a la cuestión de la primavera, fue el único periodista que mandó una reportera, y que la reportera no venía ya con el libreto escrito, sino que se puso a investigar. Yo me acuerdo haber escuchado en Buenos Aires ese programa, y debo decir que fue una de las investigaciones más serias en torno a un conflicto que fue relatado con prejuicios y con maliciosamente en muchos lugares. Sí. Y en esto cuánto tienen que ver, ¿no? Estos monopolios de la comunicación. Por eso tan importante también, creo que esperamos todos los argentinos y las argentinas, este famoso 7D, ¿no? Para que también se democraticen todas las voces y tenga plena vigencia esta ley de servicios de comunicación audiovisual que tanta falta nos hace, compañero. Sí, el 7D vamos a conquistar mucho más incluso que el espacio audiovisual. Vamos a conquistar la democracia en plenitud, porque solamente hay democracia cuando la ley es igual para todos. En la medida que algunos poderosos consideren que la ley no es para ellos, la democracia no es viable. Y tampoco es viable con la concentración monopólica de la comunicación en pocas manos. Allí se vuelve inviabilizada porque el poder de los medios
es un poder tremendo, es un poder que se mete en la cabeza de la gente, y lo hemos visto el 8 de noviembre, el modo en que muchos de los participantes, bien intencionados, seguramente muchos, repetían las onceras que habían escuchado en esos medios de comunicación concentrados. Entonces, ¿por qué se ha dicho tantas veces que nadie le aguantaba 3 tapas a Clarín? Por esto, porque un titular de Clarín conmovía las cabezas de sectores, sobre todo de sectores medios, paradójicamente sectores que están muy educados, pero a veces mucha educación también ha significado mala educación, como nos lo explica Jauretche. Por esa supuesta educación entraba la colonización pedagógica, ¿no? Y por eso la capital es tan vulnerable, porque todas esas cadenas de comunicación que resuenan en todo el país, en Buenos Aires tienen mucho más peso. Y esto es lo que determina que es una ciudad difícil en ese sentido. Pero me parece que el 7D se debe cumplir la ley, y el cumplimiento de la ley va a asegurar una mayor libertad de expresión. No va a ser el fin de la libertad de expresión para nadie, va a ser el comienzo de la libertad de expresión para muchos. Que nadie piense que se va a cerrar Clarín, ni que se va a cerrar un canal. Lo que van a tener que renunciar al exceso, al abuso, que el poder del dinero, y muchas veces de dinero sobre la base de blanquear deudas, sobre la base de comprar papel prensa de manera espuria, con el anuencia de los genocidas. Bueno, todo esto es lo que nosotros cuestionamos. Todo esto es lo que... Esta es una lucha por la democracia. Es, así como fue Braden o Perón en estos momentos, es democracia o Clarín. Pero no para que deje de estar Clarín, para que deje de estar el monopolio Clarín. Eso es lo que está en juego. Es muy importante tener en cuenta esto. No hay viabilidad democrática, no para el gobierno de Cristina, no hay viabilidad democrática para los argentinos y argentinas, si no está en vigencia una ley que limite el poder concentrado de los monopolios de la comunicación. En una era donde la comunicación tan fuerte e importante pone en peligro la democracia, porque es mentira que exista la imparcialidad, la prensa independiente. Todos los medios, este es un medio parcial, y la diferencia es que acá lo asumen ustedes. Este programa no es independiente. No es independiente, no, pero es, digamos, es la oportunidad, la independencia se basa en independencia para tomar una opción política. Total. Y yo no digo que esté mal que un medio de comunicación tome una opción política. Lo que digo es que no lo oculten, que no lo escondan, y que además no tienen el poder que tienen por la opción política, la tienen por el poder del dinero, y un dinero habido en base a especulaciones y tranzas de presión en relación al poder. Porque en Peronismo para Todos nos encargamos de recuperar la historia de estos militantes, de estas personas que decidieron abrazar esta causa y llevarla adelante y tomar como bandera, quizás podríamos decir, ese legado tan importante que Perón nos dejó. Vamos a adentrar a lo que es la militancia de este compañero, este camino que empieza a recorrer, nos contaba recién, quizás allá por el año 69, ¿no? Sí, el 69 fue un año de mucha conmoción, estaba la dictadura militar de Onganía, y en ese momento empiezan sublevaciones en algunas provincias como Corrientes, Córdoba, y bueno, esa conmoción llega al ánimo de muchos jóvenes que habíamos vivido un largo periodo de la caída de Perón. Nosotros éramos los jóvenes que éramos los niños privilegiados del peronismo. ¿Qué recordás de tu niñez? ¿Por qué los niños privilegiados? Yo era, digamos, nací en el 52, por lo tanto era muy chiquito con la caída de Perón, pero es curioso cómo uno veía. Yo iba con mi padre recorriendo Buenos Aires o el interior, y siempre que pasábamos las grandes obras, mi papá decía, eso lo hizo Perón, esto otro lo hizo Perón. Entonces, en un país donde no se hacía mucho, todo lo que uno veía destacable lo había hecho el peronismo. Pero también hay que recordar que en esos primeros años de mi infancia estaba prohibido pronunciar la palabra Perón. Y yo era hijo de una familia que no era peronista. Mi papá simpatizaba con el peronismo, mi madre no, era más pasiva. Pero esa clase media que o había sido indiferente o antiperonista, de pronto empezó a sentir la represión que en el 55 y los años siguientes se volcó contra el movimiento obrero. A partir de Onganía comienza a volcarse contra los sectores medios. Se reprime y se interviene en la universidad. Vemos además las recurrentes crisis económicas. Vemos un modelo de país donde se privilegia y los esfuerzos hay que hacerlos
para beneficio de un sector social muy reducido. Vemos en definitiva un país que retrocede, y ahí es donde empezamos a abrir los ojos y preguntarnos, a ver, ¿qué pasó en la Argentina? Todo esto en un mundo también conmocionado, en un mundo donde está la Revolución Cubana, está la Guerra de Vietnam, está, en definitiva, también las revoluciones culturales generadas en la música, en las costumbres, en los hábitos. Entonces, todo eso creo que generó una especie de acercamiento a la posibilidad de una toma de conciencia, ¿no? Y yo, es curioso, porque me acerco al peronismo sin entrar al peronismo, porque en ese momento hay que recordar que el peronismo era una serie de organizaciones de distinto tipo, que luego derivarían en la conformación de la JP, de Montoneros, o de las otras organizaciones que estuvieron incluso en la Antípoda. Yo me acerco por vía del intelecto y la lectura a un autor, Jorge Abelardo Ramos, creador de la izquierda nacional. De la izquierda nacional. Que la izquierda nacional, ¿por qué nacional? Porque, bueno, en la Argentina había una larga tradición de una izquierda antiperonista, cipaya. Una izquierda que fue el ala izquierda de la oligarquía, de los golpes militares. Tanto el socialismo como el Partido Comunista apoyaron el golpe del 55, sobre la base del Pacto de Yalta. Bueno, Ramos forma parte de una corriente en la cual abrevan pensadores como Hernández Arregui, ¿no?, como Puiggrós, con distintas, y con sus internas también, porque las tenían, que plantean que el peronismo es un movimiento transformador y revolucionario. Bueno, yo me acerco a lo que se llama entonces la izquierda nacional, y es curioso, porque fue la mejor escuela para comprender y defender el peronismo, porque nosotros, la verdad que gran parte de nuestra militancia era la defensa del peronismo. Estábamos como en la línea de choque con los intelectuales y los otros grupos de izquierda, que eran profundamente antiperonistas, decían, son todos burgueses, y en esta simplificación era para ellos lo mismo Aramburu que Perón, lo cual era verdaderamente una tontería. Pero bueno, ese pensamiento de izquierda todavía existe, todavía vemos grupos de izquierda, como el PO, Altamira y otros, que dicen que el kirchnerismo es lo mismo que el menemismo, y que nosotros somos amigos de Macri. O sea, esa simplificación existía y era muy fuerte. En una izquierda entonces que era o pro-stalinista, pro-PC, o era socialista cipaya, o era maoísta, o era guevarista, y en todos los casos antiperonista, sin comprender el carácter nacional, popular y revolucionario del peronismo. Yo eso lo aprendí con Ramos. Y creo que fue una buena escuela que además, bueno, me incorporó fuertemente a lo que es un espacio más amplio que el peronismo, compañero, que es el espacio nacional y popular. ¿Cuántos años tenías cuando, bueno, comenzaste, te inquietaste por la militancia, por conocer más sobre esta base filosófica también, si se quiere, del peronismo, ¿no? ¿Cuántos años aproximadamente? 16 años, 16, 17, 16. Del año 69 yo tenía 16 años hasta agosto, que cumplí 17. Te hago la pregunta a propósito, justamente porque, bueno, ahora tendrán nuestros jóvenes de esa edad la posibilidad de elegir, la posibilidad de votar, y justamente, bueno, vemos que circulan estos relatos, estos discursos, en realidad, de estos medios, de estos oligopolios, que, bueno, construyen al joven como alguien desinteresado, como alguien incapaz de decidir políticamente y de interesarse. Es por eso que te hago esta pregunta. Sí, sí. No, a ver, sin duda un joven de 16 años puede estar más o menos preparado para votar como ciudadanos de 40, 50 años. Es importante entender esto. Lo que la democracia facilita, la democracia real facilita el acceso al voto, no de acuerdo a un test de inteligencia, ni de cultura, ni de capacidad. La soberanía popular se constituye con una ampliación precisamente de la posibilidad de optar, porque aún ese chico de 16, que por ahí no leyó muchos libros, tiene una vivencia, está viviendo su realidad y desde su realidad puede tomar opciones políticas. Y hay que recordar, para revalorizar lo joven, que en casi todos los cambios ha habido jóvenes como protagonistas, ¿no? El general Sucre, que conduce la batalla de Ayacucho, tiene 28 años. Si estamos hablando de 28 años hoy, es decir, militante de cualquier agrupación juvenil actual. 28 es un joven. Bueno, el tipo era mariscal y condujo la batalla que derrotó definitivamente a los españoles en América.
Compañero, recién hablaba de su inicio quizás, de esta militancia en el 69, a muy pocos años y muy cercano de lo que es el regreso de Perón a la Argentina y este Día del Militante, ¿no? Quizás ¿qué habrá sentido usted en ese momento que llegaba el general? Bueno, en primer lugar luchamos porque llegue y todo el tiempo había trampas, excusas. Hay que recordar las maniobras de entonces, las maniobras de Lanuse, que puso una cláusula que decía que para poder ser candidato tiene que estar en la Argentina un periodo de tantos días previamente, y provocaciones como las de Lanuse diciendo a Perón no le da el cuero. Es en ese contexto que Perón decide venir en noviembre, el 17 de noviembre del año 72. Y era un momento de mucha incertidumbre y riesgo y de gran entusiasmo, porque cuando Perón viene estaba prohibido ir a recibirlo. Y miles de manifestantes marchamos ese día bajo la lluvia para recibir a Perón, pero no marchamos por la avenida Riccieri que lleva a Ezeiza, porque la avenida Riccieri era la que estaba cortada. Marchamos a Campo Traviesa, atravesamos el río Matanza, íbamos por todos lados, o sea, cuando uno ve el mapa era una multitud que no se veía como multitud por la enorme expansión, era como un ejército que se expandía a lo largo y ancho de La Matanza, de todos los lugares aledaños, de Aldo Bonzi, y me acuerdo que llovía, y me acuerdo también que la represión estaba en todos lados, nos tiraban gases desde los helicópteros. Fíjense ustedes, porque era imposible que los carros de asalto se metan a Campo Traviesa. Entonces los helicópteros nos gaseaban. Y me acuerdo que avanzábamos, muy poco llegamos a Ezeiza porque el círculo de represión era cada vez más cerrado. Pero mi recuerdo personal es muy fuerte. Yo recuerdo que llegamos al barrio Evita. Recuerdo también que allí me encontré con mi amigo de toda la vida, Mario Porto, actual diputado nacional, que nos encontrábamos siempre, yendo por ahí por distintos lados, ¿no? Y me acuerdo que ahí en el barrio Evita nos cargaron sobre nosotros la infantería de la policía, y que nosotros los esperábamos, no es que corríamos, los esperábamos aguantando y calculando la distancia para tenerlos a tiro de piedra, como la intifada. ¿Se acuerdan la intifada? Donde los jóvenes palestinos le tiraban piedras a quienes estaban armados con armas de última generación. Y nosotros hacíamos lo mismo, o sea, fíjense, no les tirábamos con revólveres, les tirábamos con piedras. Y esperábamos, y bueno, y claro, era riesgoso, porque esperar hasta tenerlo a tiro de piedra nos ponía a nosotros a tiro de bala de ellos. Y bueno, nos tiraban en ese momento con balas de goma. Si hubieran usado balas de plomo hubiera habido muchos muertos. Bueno, y Perón vino, y después fue la apoteosis allí en Gaspar Campos. Yo creo que ahí debe haber habido, no sé, 600.000, 700.000 personas. Fue realmente un momento de mucha ilusión, de mucha esperanza. Lamentablemente, no, para decirlo con total sinceridad, ¿no? Los 17 años de proscripción eran ya irreversibles, porque Perón, desde su condición humana, ya tenía demasiados años, y para decirlo también con claridad, ¿no? Vino en una etapa de su vida donde no estaba en la plenitud para el ejercicio, si tenía muchos años, y vino también acompañado de López Rega, de Isabel, y vino también en un momento donde la división interna del peronismo era muy fuerte. Hoy, bueno, hicimos este recorrido, recordábamos este hito que viviste, compañero, que fue el regreso del general Juan Domingo Perón, pero también viviste el fallecimiento de este líder, también viviste cuando nos deja físicamente. ¿Qué recordás de ese día? Y la tristeza, la profunda tristeza, el estupor, algo que se preveía pero que nos costaba creerlo, nos costaba pensar. Un día lluvioso, ¿no? ¿Cómo es la historia? Con Néstor llovió también, con Evita llovió. Un día lluvioso, gris, de invierno, ¿no? Se muere un 1 de julio del año 74, un día muy triste. Y además un día que auguraba lo que vendrían los años de plomo, ¿no? ¿Cómo se enteró de esa noticia? Yo estaba en mi casa y por la televisión. No recuerdo exactamente el momento, en general uno se acuerda, pero
La verdad que yo debo haber estado muy conmovido porque no lo vivo con una cierta sensación de confusión esos días. La imagen que tengo es estar en la casa de mis padres y me dicen, pero no lo vivo, insisto, tengo más imágenes que relatos. La imagen del cielo gris, plomizo, de la gente, la tristeza, los paraguas. Compañero, ¿qué le dejó el general Perón? Bueno, a mí me dejó fundamentalmente la riqueza de su gran movimiento nacional popular, que es uno de los pocos movimientos de su tipo que han sobrevivido a la cooptación por parte del proyecto neoliberal y de la centroderecha. Cuando uno analiza los grandes movimientos nacionales y populares del siglo XX, podemos hablar del APRA peruano, del MNR boliviano, del varguismo. Podemos hablar también del caso del mundo árabe, el movimiento de Boumediene en Argelia, de Nasser en Egipto. Lamentablemente, todos esos movimientos nacionales populares antiimperialistas fueron en gran medida derrotados y en muchos casos luego, en una segunda o tercera etapa, cooptados y transformados paradójicamente en su contrario. Si recordamos, podemos recordar que lo mismo le pasó al irigoyenismo, cuando muerto Irigoyen, Alvear se hace cargo de la conducción. Hasta hay una palabra que nosotros usamos mucho en el análisis de la historia, la alvearización. Ese movimiento popular y nacional que fue el de Irigoyen, el primer gran movimiento de ese tipo del siglo XX, se alveariza, se transforma en un movimiento instrumental a la oligarquía y clave para la entrega de la Argentina en su pacto con el conservadurismo oligárquico. Y la verdad que el peronismo hubiera seguido ese camino. Lo siguió un tiempo con el menemismo, como le pasó a otros partidos semejantes. Es allí donde aparece una sorpresa histórica, que es el kirchnerismo. Yo me acuerdo que en los años, a fines de los 90, digamos, uno tenía pocas opciones: quedarse en el menemismo, quedarse en el peronismo con Menem, ponerle una fichita al dualdismo que decía se acabó el modelo, aquel Dualde decía se acabó el modelo, o irse a la alianza, o irse a, bueno, la cuarta opción, irse a la casa. Las cuatro opciones fueron tres fueron muy recorridas. Muchos se quedaron en el menemismo, muchos se fueron a la alianza, muchos se fueron a su casa, y algunos, no es que nos quedamos en el dualdismo, sino que en esa alternativa vimos una puertita que se abrió, que fue la de Kirchner, la de Néstor y Cristina, que convocan. Hay que recordar que en ese momento Néstor Kirchner apoya la candidatura de Duhalde, y se organiza Calafate, y en Calafate se convoca el kirchnerismo a un encuentro de peronistas y sectores cercanos del movimiento nacional y popular, con una suerte de consigna difusa que planteaba algo así como que el peronismo todavía podía mantener su perfil transformador. Bueno, allí fui. Yo diría que casi como quien mira con curiosidad una alternativa. Calafate hubo dos ediciones, una en Calafate y otra en Tanti. Ya en Tanti hay una ruptura con el dualdismo de Kirchner. Y bueno, quedó abierta esa puerta. El mismo Néstor y Cristina pensaban que era una alternativa para el 2007, pero los hechos se precipitaron. Como suele ocurrir con la historia, el modelo neoliberal que venía patinando ya con el menemismo termina de colapsar con De la Rúa. Estalla la Argentina y allí aparece esta posibilidad, este hombre venido del sur con su proyecto. Yo ya lo conocía desde el 98, me acuerdo el entusiasmo que yo tenía en ese momento. Yo era funcionario del Instituto de Cine y realmente, bueno, los que lo conocíamos sabíamos lo que significaba, porque en Calafate se discutieron todos los temas que luego fueron agenda de gobierno del kirchnerismo: si ALCA o Mercosur, derechos humanos,
la cultura como centro de la transformación, las deudas del peronismo con la cultura era uno de los temas, porque el peronismo tenía deudas con la cultura porque más de una vez había sido transformador en lo social y lo político y había tenido cada uno en la cultura que daba miedo. Bueno, todo esto se discutía. Entonces, cuando viene Kirchner, nosotros, los que habíamos estado cerca, sabíamos que la agenda de Kirchner era transformadora. Y entonces podemos decir que no, es imposible pensar la existencia del kirchnerismo sin Perón y sin el peronismo. Pero también el peronismo le debe a Kirchner y a Cristina, a Néstor y a Cristina, su sobrevivencia como movimiento revolucionario y transformador. Porque de lo contrario, el peronismo hubiera seguido el camino triste, el vaciamiento que siguieron los movimientos nacionales y populares del planeta. Así que es un fenómeno inédito el del peronismo, y hay que decirlo también que este mérito está también en que Perón estructura un pensamiento doctrinario, lleno de ideas, etcétera, pero que es muy fácil de definir. El peronismo, muchos dicen, ¿qué es el peronismo? Cuando intentan compararlo no sirve. Pero es fácil de definir porque el peronismo no es ni más ni menos que poner al Estado como regulador y control de un sistema capitalista, que si es al revés, si es el capitalismo el que controla al Estado, tenemos menemismo. Claro. Si es la voluntad popular que controlando el Estado controla el capitalismo, transforma las posibilidades de la producción y del trabajo en una maquinaria de distribución de riqueza. Eso es el peronismo. Cuando Perón lo plantea existían dos universos, el comunista y el capitalista. Perón decía ninguno de los dos. Bueno, se cayó el mundo que yo no lo llamaría comunista, stalinista, quedó solamente el capitalismo, el fin de la historia, decían. Y bueno, vimos lo que produjo eso. Y vuelve a aparecer esta herramienta que crea Perón, que es la posibilidad de decir, no, miren, está bien, es posible que el capitalismo tenga para rato, pero si al capitalismo lo dejamos solo, va a destruir no solo la justicia, puede destruir el planeta, porque la voracidad de la iniciativa del capital es, ¿cuál es? Ganar plata. Entonces tiene que haber un Estado que, así como le dice el señor, no robe, señor, no puede, no cruce la calle con luz roja. Bueno, tiene que haber un Estado que diga, señores, está bien que produzcan, que ganen, pero vamos a regular para que no se devore el capitalismo la propia cola. Porque ¿quién genera las crisis del capitalismo? El propio capitalismo. Y ya Keynes descubre que es el Estado el que debe regularlo. Ahora, debe hacerlo en un país dependiente, dos tareas: la autonomía, la emancipación, pero ¿qué pasa? ¿Nos podemos emancipar sin que se emancipe el pueblo? No. Entonces el peronismo expresa también esa riqueza, decir, bueno, la emancipación nacional y la social van juntas. Mañana es un día muy importante para todos nosotros, los militantes, porque es el Día del Militante. ¿Por qué tenemos que militar? Mira, está muy bien la pregunta que me haces, porque antes yo estaba pensando, ¿por qué nosotros celebramos el Día del Militante y los franceses no? Es muy simple, porque los franceses consolidaron un modelo de país. Establecieron un modelo que puede ser más o menos injusto. Está Sarkozy o está Hollande, pero es un sistema que tiene industria pesada, fabrican aviones, en fin, es un país con un Producto Bruto gigantesco, con una identidad cultural formidable. Bueno, la Revolución Francesa logró sus metas. Militantes eran Robespierre, los Sans-Culottes, que eran los descamisados de la Revolución Francesa. Ellos militaban. Ahora, allá al concretar sus metas aparece la política, entonces uno no milita, uno activa o está o participa, hace política. La militancia no es ni más ni menos que la necesidad de defender activamente, con mucho vigor, fuerza, compromiso y organización, la defensa de un proyecto cuyas metas no se han todavía consolidado. Porque, fíjate vos que el peronismo fue gobierno de 1946 a 1955. Cuando Perón se ve amenazado en el 55, dice, bueno, terminó la revolución, empieza la institucionalidad. Vamos a institucionalizar la revolución. Y cae. Porque no se hace por decreto eso. Porque una revolución o concreta sus fines o queda en el limbo. La derrota del peronismo y las sucesivas derrotas del campo popular dejaron a la sociedad argentina en una suerte de empate. No se puede tener un modelo dependiente agroexportador estable, pero tampoco hemos podido lograr tener un modelo de valor agregado, democrático, capitalista, popular, estable.
Y en ese empate, ¿qué pasa? Somos gobierno, pero también somos resistencia. Así como fuimos resistencia del 55 en adelante, hoy somos gobierno, pero somos resistencia. ¿Por qué? Porque los grandes poderes están intactos y embisten con todas sus fuerzas y su poderío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, hacer política de un modo activo, organizando, movilizándonos, estar alertas. Y también la militancia significa la militancia cultural, político-cultural. ¿Qué significa militar? Muy simple. En Estados Unidos dice yo soy demócrata y eso queda claro qué significa. Significa un programa concreto. Soy republicano, significa otro programa concreto. Pero acá está el lavado de cabeza ejercido sobre los sectores medios altos, sobre empresarios que los beneficia el gobierno kirchnerista y son antikirchneristas. ¿Eso qué es? Eso porque ha habido una presión cultural sobre enormes sectores de la sociedad que nos obliga a nosotros a un compromiso activo permanente, mucho más fuerte que la mera política. Porque acaso acá se hace política con el programa. Los radicales dicen, este es nuestro programa. Y nosotros decimos, este es el nuestro. No es así. Nosotros hemos sido, además, el único proyecto que ha cumplido su programa. Entonces hay que militar. Militar es eso, es un compromiso intenso, activo, la capacidad de, llegado el caso, si está en peligro, como suele estar en peligro el proyecto nacional y popular, movilizarse. Siendo como debemos ser abanderados de la paz. No es el camino de la violencia nuestro camino, eso hay que entenderlo. Es una lección que tenemos que tomar de nuestra propia historia. De hecho, por eso hablamos de esta revolución inconclusa, ¿no? Que es en la que estamos hoy insertos todos los militantes del campo nacional y popular, y que bien lo explicabas, compañero, y también el protagonismo de los jóvenes, ¿no? Cómo accionaron en estas 3 etapas del peronismo y cómo militan hoy. Sabemos que se produce este reverdecer de la militancia juvenil de la mano del compañero Néstor también, pero bueno, ¿cómo ves a la militancia de los jóvenes hoy? Lo veo como un fenómeno cada vez más masivo, apasionante, que ha dinamizado y ha aportado una enorme energía al proceso transformador. Veo también, y es importante, que los jóvenes sepan que es clave para su fortaleza formarse políticamente, que no se trata solamente de saber cantar una marcha, ni siquiera de salir a la calle, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que leer. Y también entender que gobernamos en un frente, que nosotros no somos un partido, un movimiento dogmático. Nosotros no podríamos gobernar la Argentina con una suerte de pureza de sangre, donde solamente los que pensamos claramente si estamos gobernando en un frente nacional, popular, democrático, que es amplio dentro del peronismo, porque hay distintos modos de ser peronista. Somos todo lo contrario a una secta. ¿Qué significa esto? Las sectas tienen las ideas muy claras y el que no piensa se va. Nosotros tenemos una amplitud mayor dentro del peronismo, pero también tenemos una amplitud mayor como kirchnerista y como gobierno. Y debemos en ese sentido no ser sectarios. No ser sectarios con los que de alguna manera recién llegan. Nadie es mejor por estar hace 40 años. Es muy valioso el que llegó hace 5 minutos, porque lo bueno es que haya llegado. Y eso significa amplitud. No pedirle pureza y de paladar ni de sangre a nadie, sino lograr que hay un mínimo de consignas y banderas que son las que tenemos que defender. Y en ese sentido, como los jóvenes suelen ser apasionados, tienden por ahí muchas veces a una cierta rigidez dogmática de la cual hay que tener prevención y cuidado. No significa esto que no haya grupos que sean estructuralmente sólidos en su concepción ideológica, pero que eso no se transforme ni en dogmatismo ni en sectarismo, que es algo que el mismo Perón combatió siempre. Amplitud. La presidenta lo demuestra, la presidenta gobierna, como dice ella, para los 40 millones de argentinos, lo que no significa gobernar con la opinión de los 40, que no es coincidente. Eso es una utopía, creer que todos pensamos igual. Gobierna con la opinión de un proyecto político y de las mayorías. Si algún día perdemos la mayoría, sabremos perder. Nuestra batalla será por conquistar de nuevo la voluntad de las mayorías. Pero esto creo de la juventud, creo que le da la energía, el potencial. No hay revolución ni transformación sin juventud. Siempre la edad, con excepciones, a veces suele volver más conservadora a la gente, lo hemos visto siempre, pero simplemente prevenir a los jóvenes que la fortaleza está dada por una buena formación política. Que yo lo descubro, ¿no? Es decir, no estoy criticando algo que falta,
sino algo que es importante subrayar junto con la idea de la amplitud del Frente Popular, Nacional, lo más amplio posible en torno a las banderas esenciales de la transformación. Solemos hacer un ping-pong, hacer un ida y vuelta, donde le digo algunos nombres, algunas palabras, y usted lo define con el conocimiento que tiene y con lo que siente tal vez. La patria. La patria grande para mí. Somos un país porque no pudimos ser una nación, y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Se puede ser argentino, pero la Argentina es una parte de la gran patria que es la patria de Bolívar y San Martín. Esa patria balcanizada y dividida que permitió su división, que nos dominaran mucho más fácil. Esto lo tenía claro Perón cuando dice, si no nos unimos nos van a pasar por arriba. Él plantea el ABC, la unión con Brasil y con Chile, y como decía ayer, para Perón fue tan terrible la muerte de Eva como la muerte de Vargas, que era su gran aliado brasilero, que se pega un tiro en el corazón en 1954. Yo los invito a buscar la carta de Vargas como suicida, un derrotado, porque parece que la hubiera escrito Perón. Tenía los mismos enemigos, los mismos problemas, las mismas frustraciones. Vargas se pega un tiro en el corazón, Perón se guarda, se exilia y se guarda, pero es como si le hubieran pegado el tiro retroactivamente, porque cuando viene ya viene, no vencido porque él no se entregó nunca, pero viene lastimado. No es lo mismo que hubiera vuelto a los 5 años que volviera como volvió 17 años después. La patria es una amplitud que permite contener la pertenencia chica. No hay contradicción entre ser formoseño, argentino y latinoamericano. Pero es importante sentirse. Yo creo que hay que construir y consolidar la ciudadanía cultural latinoamericana. Me animo a preguntarle porque sé que vino muchas veces. Formosa. Formosa es para mí no el confín de la patria, sino la puerta a la patria grande. Yo siento cuando estoy en Formosa que estoy más cerca de mi pertenencia con la patria grande. No siento que llego al límite de mi país, sino al comienzo de mi gran país latinoamericano. Este territorio es el territorio donde se libraron las luchas más cruentas, la guerra de la Triple Infamia, parte de las guerras civiles. Es el lugar donde articula la posibilidad de integrarnos, esa cercanía con Brasil, esa cercanía con el Paraguay, esa puerta hacia el oeste que nos lleva a Salta y a Bolivia, nuestro viejo Alto Perú. Me parece que Formosa tiene además una enorme juventud, un enorme potencial. Yo siento que es una provincia joven y eso es lo que siento un gran sentimiento de renovación aquí. Juan Domingo Perón. Y creo que el gran político y también el gran revolucionario de la historia contemporánea argentina, sobre todo obviamente del siglo XX, con una proyección que todavía perdura. Evita. Evita el alma de la revolución en todos sus aspectos. En el aspecto nacional era el alma jacobina del peronismo, pero también la revolución en todos sus sentidos, la proyección de la revolución hacia las mujeres. No hay revolución que excluya a la mitad del género humano, y ella expresó la apertura de la mujer, el ingreso de la mujer con todas sus fuerzas en la historia. Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner es el gran revolucionario, transformador de este siglo junto con Cristina, ¿no? Una sorpresa de la historia. Yo siempre digo, es una sorpresa, algo que no esperábamos. Esperábamos un hidalgo político, un criollo que venga a mandar, como decía Martín Fierro, y llega un criollo, pero llega un criollo como Néstor, tan cercano a todos nosotros, a nuestro tiempo, a su época. Llega además de la Patagonia, que es un lugar de donde también llegó Perón. Perón no nació en la Patagonia, pero se crió en la Patagonia, lo curtieron los vientos de la Patagonia. Y hay, sin desmerecer ninguna zona, pero hay allí evidentemente como un símbolo de ese confín, ese sí que es un confín del planeta. Y vino
con un coraje tremendo, ¿no? Néstor Kirchner es sin duda un verdadero revolucionario de perspectiva latinoamericana. Fue también el primer secretario general del UNASUR, no hay que olvidarlo. Como dijo Evo Morales, el primer presidente de nuestra patria grande. Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es lo mismo que Néstor con el agregado de la energía femenina, ¿no? Yo creo que lo que Evita comienza a expresar, que es el ingreso de la mujer como energía transformadora, se plasma y se completa en no en una gran mujer intelectual, en una gran intelectual en todo sentido, comparable con cualquier hombre. Es sin duda una de las expresiones de las personas con mayor nivel intelectual que ha tenido la política argentina. Perón, a quien se lo ha difamado de muchas maneras, era un intelectual, era profesor. Bueno, en el caso de Cristina esto llega a niveles sorprendentes, su claridad política, su compromiso, su coraje. Creo que tenemos en ella una persona clave, no solo en la política, me parece que estamos hablando de una persona clave en la historia argentina. Gildo Infran. Gildo Infran es un líder, sin duda, de Formosa, pero un líder también del federalismo argentino. Un hombre que expresa claramente la capacidad del peronismo de generar liderazgos y de expresar la fuerte personalidad que debe tener un líder del federalismo en torno a su pertenencia regional. Es difícil hoy imaginar a Formosa sin Gildo. Cuando uno viene a Formosa y ve su transformación no puede dejar de pensar en él. Un hombre muchas veces no comprendido, sobre todo por la cierta intelectualidad y referentes de la política en la capital, que desconocen mucho del país, que desconocen que la riqueza de un país está en la diversidad cultural y política. Y creo que por ahí lo que no comprenden es el carácter profundamente, no solo formoseño, sino de toda la región del Nordeste. Y Gildo creo que es un líder con profundas raíces en la identidad cultural de esta región. Oposición. La oposición argentina, yo lo vivo con mucha tristeza. Sería magnífico que tuviéramos una buena oposición. Sería magnífico que hubiera, por ejemplo, una oposición que defienda el modelo y plantee alternativas de forma y en algunas de fondo también. Pero tenemos una oposición que embiste con todo, que se pone como antípoda. Casi diría que frente a la existencia de un claro modelo político, tenemos una oposición que no ofrece un modelo, sino que lo que ofrece es un contramodelo. Es la oposición del no. No hay afirmación en la oposición y cuando la hay, asusta, porque sabemos que cuando no la hay es que se esconde, sí, el modelo que dejamos atrás en los 90. Sin duda el opositor más claro, Mauricio Macri, el que menos se esconde, el que dice hay que privatizar aerolíneas, el que dice que hay que sumarse al mundo porque estamos fuera del mundo, lo que quiere decir que cuando estamos en América Latina para él estamos fuera del mundo, porque él quiere que estemos con los ingleses, los yanquis. Es el opositor más claro. El problema son muchos de los otros opositores que esconden el cuchillo y que fundamentalmente su política es palos en la rueda. Apuestan a que le vaya mal al gobierno y al hacerlo no se dan cuenta que juegan a la ruleta rusa con la cabeza de todos los argentinos. ¿Por qué sos peronista, compañero? Yo soy peronista porque entiendo que ser peronista significa pertenecer al único movimiento nacional, popular y transformador que existe en la Argentina. Pero también debo decir que ser peronista, y decirlo, no es garantía de nada. Se dicen peronistas muchos, que no tienen relación alguna con las raíces del peronismo. Ser peronista significa abrevar y tener raíces en lo que le dio sentido a la existencia del peronismo, lo que comenzó el 17 de octubre del 45. Cuando algunos dicen, bueno, pero Perón vino a pacificar y no a generar conflictos, Perón fue el hombre más conflictivo del siglo XX y por eso lo derrocaron. Cuando volvió apeló a la unidad, sí, porque tenía el 65% de los votos, pero vimos lo que pasaba por detrás. No, estaban esperando que se muera. De manera tal que aquellos que hablan del león herbívoro se olvidan de que la política es conflicto.
porque debe serlo, y que el conflicto es saludable. Un cuerpo humano sin conflicto no tiene, el único cuerpo que no tiene conflicto es un cuerpo muerto. La no conflictividad es una utopía. Perón fue un revolucionario y un transformador. Quien quiera a su vez transformar a Perón en lo contrario no es un peronista. Pero hay que decir que hay tantos que dicen ser peronistas que hoy hay que demostrarlo más que decirlo. Compañero, recorrimos tu vida, recorrimos tu historia y queremos saber aquí en Peronismo para Todos y para Todas, en este día tan especial, ¿qué te dejó la militancia? Me dejó la satisfacción de una vida que valió la pena vivir. Yo me podría despedir mañana mismo de la vida con la sensación de que no fue en vano. Me dejó esa profunda sensación de sentido de vida, de que estamos en el mundo para hacer cosas. No es necesario, no es el único sentido de vida posible, hay muchos. No voy a ser sectario como para decir que solo con el compromiso político la vida adquiere sentido, pero me parece que es una parte importante, poner granitos de arena. Algunos lo ponen desde el trabajo, desde la buena fe, desde la educación, desde la vida cotidiana, desde su familia. Bueno, a algunos nos gusta más el viento en la cara, ¿no? Nos gusta más, y eso es lo que me dejó. Me miro hacia atrás y tengo un enorme orgullo de pensar muy parecido a cuando tenía 16 años. Hay cosas que siento que hemos mejorado, pero la esencia, la convicción de que tenemos que ser un país autónomo, con justicia social, soberanía política, independencia económica, democracia real, pertenencia latinoamericana, ese núcleo ya lo tenía a los 16 años. Y entonces, bueno, esto me da una enorme paz, una enorme tranquilidad. Compañero, muchos deseos quizás y muchas intenciones se le habrán cumplido al lado del peronismo. Pero, ¿cuál es el deseo y el mensaje que le deja y que quiere para los jóvenes? Yo hace poco me enteré que mi hija estaba militando, tiene 16 años, y lo primero que dije es que estaba orgulloso de ella. Yo creo que los jóvenes deben comprometerse para tratar de consolidar el cambio, porque tienen, así como yo digo, me puedo ir mañana en paz, los jóvenes no se pueden ir mañana en paz, tienen que pelear por la vida que tienen por delante, como yo peleo por la de mi hija, pero ustedes están, como decía Gabriel Celaya, el poeta español, cargados de futuro. Entonces ustedes lo que están haciendo es pelear por el futuro de ustedes y también por el futuro de sus compatriotas, y digo los compatriotas, y diría de la humanidad, porque cuando luchamos en nuestro país y en nuestro continente por un mundo más justo, no nos engañemos, hoy es una lucha universal. La voracidad del capital financiero amenaza el planeta. Ya no es como en los años 70 solamente la lucha contra los imperios, por la independencia. También es la lucha porque el planeta no sea destruido por la voracidad de un sistema que no tiene escrúpulos. Fíjense que ya la crisis no es una crisis periférica, la crisis está en el corazón del imperio. Y fíjense también que aquellos sueños del siglo XX también se han desmantelado. La idea del comunismo, del socialismo, ha derivado en sistemas autoritarios. Fíjense que hoy el capitalismo salvaje prospera en países que tienen un sistema burocrático de raíz comunista. ¿Por qué? Porque ahí obedece la gente. Porque ahí dicen, bueno, necesitamos 500.000 obreros más, los traen del campo. No quiero eso para el futuro. Yo, insisto, quiero un sistema donde el equilibrio se dé sobre la base de esta fórmula que Perón ya planteaba con gran visión en el siglo XX, que es que sea la sociedad y la voluntad popular la que regulen y controlen a esa energía que puede ser creativa si se la domestica y que puede ser destructiva si se la deja con la libertad de mercado o la libre iniciativa. Es un capital que ya ni siquiera tiene rostro, ni siquiera tiene bandera. Por eso la causa de ustedes es la causa por una patria justa, libre y soberana, pero también por una humanidad justa, libre y viable. Ustedes fíjense en el conflicto del 2008, que era un conflicto por el tema del campo. Fíjense que no solo era el tema del campo y de la renta, era el tema del oxígeno.
quemaban pastizales sin importarle que dejaban una ciudad sin oxígeno. Claro, no salía en los diarios, nadie asociaba la humareda que durante 10 días asoló Buenos Aires con el conflicto agrario. Porque a los tipos les importaba un comino, necesitaban mudar la frontera agrícola y quemaban los pastizales y no teníamos oxígeno. O sea, ese capital es tan voraz que si se lo deja, destruye todo. Entonces, que ahí está el Estado, generando este equilibrio. ¿Hay minería? Hay minería, porque si no, a ver, no tenemos celulares, el ecologismo duro, extremo, a veces es amigo del imperialismo. Porque nosotros necesitamos minerales para tener soberanía, pero ¿cómo los vamos a extraer? Allí está el Estado para regular y equilibrar y establecer reglas, que no se contaminen los ríos. Allí está el Estado para que si hay una fábrica, a la fábrica le conviene echar o que trabajan 12 horas los obreros. Bueno, ahí está el Estado con sus leyes sociales, de trabajo, de jubilación. Y eso es bueno para todos, porque todos somos seres humanos. Y si rompemos esta casa que tenemos, que no es solo la Argentina ni América Latina, que es el planeta, ¿y quién va a poder ganar dinero? Ya vemos cómo están entrando en Europa en una crisis que parece terminal. No aprendieron, como están acostumbrados a ignorarnos, no aprendieron de la experiencia latinoamericana. Es una pena. Si miraran en el libro abierto de la experiencia latinoamericana, y no estarían haciendo lo que hacen. Porque no se equivocó solo la derecha, se equivoca también la izquierda o la centroizquierda. Como acá se equivocó la centroizquierda con De la Rúa. Clarísimos los conceptos del compañero Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación. Un lujo tenerlo hoy en Peronismo para Todos y para Todas. Siguen mandando saludos, se siguen comunicando. Ya estamos sobre el cierre del programa. El compañero Juan Eduardo Lesca, un gran luchador, un gran militante también. El compañero Rubén Gómez, que dice: gracias PPT por traer a un orgullo del movimiento nacional y popular y sus conceptos tan claros. Feliz estadía en Formosa, compañero, le dice el doctor Rubén Gómez. También el compañero Pulgaraos dice: un saludo y un abrazo peroncho para todos los militantes que ya no están y dejaron su vida por la causa. El peronismo será revolucionario o no será nada. Por tanta lucha, hoy lo estamos haciendo realidad. Tanta lucha, compañero, ¿no? Sí, es mucha lucha y sigue, va a seguir. Lo importante es que nosotros comprendamos que debe ser, que el conflicto no es sinónimo de violencia. Y eludamos la trampa de las provocaciones que nos quieren llevar al campo de la violencia. Tenemos que entender, y lo está manejando muy bien la presidenta esto, eludiendo ciertas provocaciones de que quieren algunos muertos, como le pasó a Lugo, para comprometer el actual proyecto. Tenemos que entenderlo. Y otra cosa que tenemos que entender, sin dejar de esconder y consolidando nuestra identidad, que no alcanza con ser peronista, declarado para ser un transformador, un revolucionario, y se puede no ser peronista y aportar al crecimiento y a la justicia en la Argentina. Eso es lo que tenemos que comprender, que muchos jóvenes están llegando y entran por la puerta del peronismo, pero estemos atentos a los que entran por otra puerta, que es la del kirchnerismo. No le pidamos a un joven que dice: yo estoy con Kirchner, bueno, pero tenés que hacerte peronista. Hace falta, es decir, hace falta quienes adhieren a Gildo Infran, que además tengan que leerse todos los manuales que escribió Perón, o sea, o todo lo que escribió Jauretche o Ramos. Hay distintos caminos para entrar. Hay que ensanchar la puerta. Hoy necesitamos ensanchar la puerta, porque si no, el riesgo es que las puertas de la soncera, las puertas de la simplificación, las puertas del neoliberalismo también son grandes. Están llenas de tentaciones, de promesas de felicidad, de disfrute de la vida, de viajar por el mundo libremente. Bueno, son tramposas, pero son grandes esas puertas. Bueno, nunca achicar la puerta. Esto es fundamental.